Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero contar sobre algunos conceptos muy interesantes sobre las emociones. Seguimos hablando sobre las emociones que extraje de un libro que también me gusta mucho. Es un libro de cabecera que se llama Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Cuando se refiere a zonas erróneas, está hablando de los errores que cometemos en la gestión de nuestras emociones, en la forma en cómo procesamos la información y cómo gestionamos nuestras emociones en función de eso que procesamos erróneamente. Dyer nos aporta algo más a la idea de controlar las emociones y es el concepto de que somos individuos con capacidad de decisión. Tenemos que eliminar de la ecuación la idea, el pensamiento de que no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra forma de ser. Porque la realidad es que somos el producto de todas las decisiones que hemos ido tomando hasta este momento. Si no te gusta tu vida, entonces tenés que revisar las decisiones que tomaste a lo largo de ella para estar donde estás ahora. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? La forma equivocada en que procesamos la información que recibimos del entorno y de nuestro interior. Lo primero que deberíamos corregir es la forma en la que dudamos de nosotros mismos, la forma en la que procesamos la información que tenemos de nosotros mismos. Cómo nos vemos cuando nos miramos al espejo, eso determina todo. Estamos acostumbrados a ceder ese control al afuera y a lo que otros dicen de nosotros. Y tomamos eso como una verdad absoluta y configuramos nuestra percepción de nosotros mismos en función del afuera, en función de lo que el otro opina de nosotros. Nuestra autoestima se daña no cuando el otro me rechaza, sino cuando le doy poder al rechazo del otro y lo considero válido a tal punto que lo convierto en una realidad para mí. Es mi autorrechazo. Cuando hacemos esto, automáticamente nos desvalorizamos, no nos consideramos suficientemente buenos en algo. Nos vemos defectos y por sobre todo nos criticamos despiadadamente y encontramos miles de razones para no gustarnos a nosotros mismos. La forma de correrte de esta dinámica es preguntarte, por ejemplo, ¿qué obtengo con esto? ¿Qué gano con rechazarme y buscarme defectos permanentemente? Socialmente mucha gente cree que amarse a uno mismo es ególatra, creído, es egoísta. ¿Pero qué es ser egoísta? Ser egoísta es ser una carga para otro ser humano. El egoísta nunca está contento, no sabe cómo hacerse feliz a sí mismo y depende de otros para obtener felicidad. Busca la felicidad en el afuera y siempre culpan a otros por sus circunstancias. La persona que se rechaza a sí misma no sabe cómo disfrutar su vida. Y estar con alguien que no disfruta la vida es una carga. Si siempre necesito verificar mis opiniones en función de las opiniones de otros, y si necesito validar lo que digo esperando el aval del discurso del otro, también estas son formas de autorrechazo. Pero podemos cambiarlo. Necesitamos empezar por decirnos a nosotros mismos y creer que somos importantes para nosotros. No estar dispuestos a permitir que el rechazo de otro sea importante para nosotros. Por el contrario, la persona que sabe que para ser feliz necesita amarse a sí misma y que disfruta de su vida y de quién es, no es una carga para otros. Para cambiar el autorrechazo, podemos practicar elegir respuestas diferentes a las que habitualmente tenemos ante un cumplido. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando alguien nos dice, ¡ay, qué linda que estás!, nosotros contestamos, ¡ay, es el vestido! O, ¡ay, es que fui a la peluquería! Ay, no, lo que pasa es que hoy me maquillé. Sin darnos cuenta, contestamos desde el autorrechazo. Mejor practiquemos decirle al otro, gracias. Aceptalo y agradecelo aunque no lo creas. La práctica del agradecimiento te va a ayudar a ir cambiando ese patrón. Acepta las caricias y el afecto que otros te dirijan. Y también trabaja mucho en la conversación interna. Esto también lo vimos en el video anterior. Esa voz tendría que decirte siempre, te amo, me amo. Si ante las emociones negativas nos detenemos a pensar qué me pasa cuando siento esas emociones, por qué me estoy permitiendo estar en este estado de parálisis, puedo empezar a cambiarlo. Otra cosa que deberíamos corregir es la búsqueda de aprobación. Buscar nuestro valor en la aprobación de otros, eso también nos provoca parálisis emocional. Si a alguien se le dice cómo pensar, qué decir, a dónde ir, qué valores tener, y no se le permite elegir, van a prejuzgar todo aquello que le enseñaron a prejuzgar. Va a odiar todo aquello que le enseñaron a odiar. Y les va a ser imposible tomar decisiones, porque sus opiniones no se generan dentro de ellos, se generan en la opinión que cualquier otro tiene, siempre y cuando ese otro opine coincidentemente con los estándares, prejuicios, etcétera, con los que lo educaron. Obviamente a todos nos gusta la aprobación de los otros.
Todos queremos que los otros vean lo que decimos y hacemos con aprobación. El problema está cuando necesitamos la aprobación de los otros para ser felices. Si no la tenemos, nos paralizamos. Eso es la parálisis emocional. Esto pasa cuando tengo localizada la autoestima en el lugar equivocado. Está fuera y no dentro de uno mismo. Todos somos diferentes y únicos. En lugar que eso sea un punto de tensión, de parálisis para aceptarme, aceptemos la opinión del otro como lo que es. La opinión del otro y nada más. Evitemos el conflicto interno que eso nos provoca. La tercera cosa que deberíamos tratar de corregir en la forma en cómo la procesamos tiene que ver con estar apegado al pasado. Si hoy tenés la idea de que estás condenado por algo que hiciste o dijiste en el pasado, tenés que soltarlo. Del pasado, toma las experiencias vividas para capitalizarlas, para aprender de ellas y seguir adelante. El pasado no puede cambiarse, pero sí podemos aprender de él. Otra emoción que produce parálisis emocional es la culpa. Proviene de vivir en el pasado y te inmoviliza. La culpa es sumamente efectiva para lograr que los otros hagan lo que queremos que hagan. Sentirme culpable es una trampa sin escapatoria, porque si te sentís culpable por algo que ya pasó, no hay posibilidad de cambiarlo. Es un desperdicio de tiempo y energía. Lo que importa es el ahora. Tu mente es la única que lo conserva en el presente. Tenemos que vivir en el ahora, en el hoy. Si procesamos el pasado desde la culpa, te vas a sentir infeliz en el ahora, porque es el único momento real. Así que en lugar de centrarte en lo que pasó, trabaja en cómo podés cambiar ese resultado en el futuro si vuelve a presentarse esa misma situación. Porque sentirse culpable no nos permite cambiar. Por su parte, la preocupación, que también se manifiesta en el presente, está vinculada al futuro. Surge de algo que va a suceder más adelante, o por el temor de que algo suceda. Recuerden que experimentamos y sentimos en presente, sentimos ahora. Nos preocupamos por lo que puede ocurrir en el futuro, pero solo son posibilidades, no es la realidad hoy. Entendamos que todo lo que experimentamos, lo experimentamos en tiempo presente. La culpa y la preocupación no nos permiten ser activos en la toma de decisiones. En las sesiones de coaching que tengo habitualmente con mis clientes, suelo hablarles de algo que se llama el círculo de influencia y el círculo de preocupación. El círculo de influencia son todas aquellas conductas, respuestas, acciones mías que dependen de mí y puedo controlar. Por fuera y alrededor de mi círculo de influencia está el círculo de preocupación, en donde están todas las conductas, respuestas, acciones de otros que no dependen de mí y por lo tanto no las puedo controlar. Pero donde sí tengo injerencia es en cómo elijo responder, actuar y comportarme a algo que otro haga o diga. Ese sí es mi círculo de influencia, en donde tengo absoluto control de lo que va a pasar. No le cedas ese control a nadie. Prepararse para el futuro, planificar, también ocurre en el presente y es algo que podemos hacer para tomar el control, pero en el ahora. Disfruta el momento de planificar, ya sea vacaciones, proyectos, un hijo. Disfruta proyectando y vivilo cada día. Otra cosa importante a corregir son las etiquetas que nos ponemos. Tanto las que nos ponen otros como las autoimpuestas son una trampa que nos inmovilizan porque nos apegan al pasado. Creemos que somos esas etiquetas. Soy desordenado, soy impuntual, soy fea. La realidad es que te estás poniendo una etiqueta y estás comprando que sos esa etiqueta. Y ese no sos vos. Recordemos que somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos crean nuestra vida. Todas las formas en las que nos definimos a nosotros mismos, las etiquetas que nos ponemos, son las que nos determinan, son las que nos detienen para hacer cambios, para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo funcionan las etiquetas? Te decís a vos mismo una y otra vez que sos algo. Por ejemplo, soy tímido. Ya sea porque así lo pensás o porque otro implantó ese pensamiento en tu cabeza, te lo decís tantas veces que te lo crees. Eso se vuelve lo que sos. Esa etiqueta se convierte en tu realidad, por lo tanto, actúas con timidez. Entonces, cuando quieras acercarte a alguien, tu cabeza te dice, pará, sos tímido. Y así caes en esa trampa de vivir por la etiqueta. Vivimos envueltos en esas etiquetas. Y eso es porque no queremos hacer lo que se necesita para corregir esas etiquetas que te pusiste o te pusieron. No existe en el cuerpo genes de timidez.
nadie te los inyecta. Es una elección que hiciste. Y para deshacerte de la etiqueta necesitas hacer el proceso consciente y practicar para correrte de ese patrón. Podés decirte, en ese momento, siempre elegí comportamientos tímidos, pero a partir de ahora voy a elegir comportamientos que no lo sean. Voy a probar algo diferente. Entendamos que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Puedo convertirme en lo que yo quiera. Tu vida puede ser lo que vos quieras, pero tenés que deshacerte de estas etiquetas autoderrotistas. La gente las usa para explicar por qué su vida está como está. Es una justificación para disculpar sus comportamientos ante los otros y no tomar conciencia de que es una decisión. Empezamos esta charla hablando de decisiones. No soy tímido. Tomo decisiones de timidez. No soy impuntual. Tomo decisiones para ser impuntual. Siempre es una decisión, es una elección. Si eso que decís que sos no te gusta en vos mismo, bueno, necesitas hacer un cambio. Proponete hacer el cambio, trabajalo y lo vas a lograr porque elegiste una nueva forma de tomar decisiones en tu vida. Podés elegir el tipo de personalidad que querés tener. No estás condenado a una personalidad. Eso no viene impuesto por nadie de la afuera. Eso es autoimpuesto. Vos sos el que procesa cualquiera de las cosas que sentís. Y sabiendo esto podés elegir cómo gestionar tus emociones cambiando tus pensamientos, cambiando la forma en la que procesás esas emociones. Necesitamos desarrollar la capacidad de estar listos a lo que pueda aparecer, aprender a deshacernos de los prejuicios. Y cuando digo prejuicios me refiero a juzgar anticipadamente algo, porque eso no te permite disfrutar las cosas que se presentan. Hay un dicho zen que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. El maestro puede tener muchas formas, puede ser un ser humano, puede ser un libro, una película, una charla. Otra cosa que debemos dejar ir es la ilusión de seguridad. La mayoría busca la seguridad afuera porque tienen la idea de que son dirigidos desde el afuera. Solo existe un tipo de seguridad y es la interna. La seguridad en uno mismo. Las personas que se dejan guiar por su interior son las personas que saben cómo se sienten consigo mismas y saben que el mundo físico, externo, no ofrece seguridades, sino posibilidades. ¿Qué pasa con el fracaso? Yo soy de la creencia de que no fracasamos nunca. Es importante que entendamos que todo lo que hacemos produce un resultado. Si hacemos algo y no sale como esperábamos, solo produjimos un resultado, pero no fracasamos. La pregunta es, ¿qué hago con ese resultado que provoqué? ¿Me pongo etiquetas de perdedor, fracasado, inútil? ¿O elijo aprender de esa experiencia? Para cambiar comportamientos, yo tomo la decisión de hacerlo. Nadie más puede hacerlo por mí. Es cierto que son territorios desconocidos y eso da miedo. Entonces, para evitar el miedo, volvemos a lo conocido. Pero si entendemos que ese miedo es solo un pensamiento, lo podemos cambiar. Solo está en nuestras cabezas. El origen de todo es el pensamiento. Pensamos primero, después le siguen las acciones. Así que mejor pregúntate, ¿qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Date la oportunidad de hacer cualquier cosa que hayas pospuesto, que no hayas hecho aún, pero que está en tu deseo. Empezá a hacerla y te vas a dar cuenta que ese simple acto de empezar es lo que te va a llevar al otro lado. Y ese acto no proviene de la acción, proviene del pensamiento. Es el que impulsa el cambio. Visualizalo y hacelo en el ahora, que es la unidad que opera en la realidad. Porque nuestro pensamiento y nuestras emociones operan en la realidad, en el ahora. No sentimos en el pasado, sentimos hoy lo que nos pasa. Así sea algo que nos pasó en el pasado, lo estamos sintiendo, experimentando, experienciando hoy. Tampoco sentimos en el futuro. Sentimos en función de lo que pensamos que podría pasar, pero sentimos hoy y ahora. No existe otra forma de sentir. La clave para detectar si estoy dejándome llevar por mis zonas erróneas es analizar si eso que está pasando, eso que estoy pensando, eso que estoy sintiendo, me inmoviliza en el presente. Si te inmoviliza, es algo que tenés que corregir y eliminar. El libro termina con esta frase: todo aquello que haces tiene un potencial para deleitarte. El camino a la felicidad no existe. La felicidad es el camino. Gracias por quedarse hasta el final. Un beso. Chao.